Bueno, antes de nada me gustaría agradecer a la Cámara, a la SPRI, por la invitación de participar en este foro, ¿no? Que al final, con toda la democratización que estamos viviendo a nivel de usuario de la inteligencia artificial, pues son foros súper necesarios y súper interesantes, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias por ello. Y para empezar, bueno, quería hacer una pequeña presentación de dónde vengo, ¿no? Siempre he sentido una gran tendencia hacia la tecnología, digamos, estudié ingeniería informática y aunque los primeros años fueron muy desastrosos, encontré, digamos, mi camino pues, cuando empecé a hacer las asignaturas precisamente de analítica de datos, bases de datos, inteligencia artificial, sistemas basados en el conocimiento, y de ahí pues, decidí seguir mi camino académico haciendo la tesis en temas de visualización de datos y analítica de datos en aprendizaje. Y una vez terminado, pues, me lancé al mundo empresarial formando mi propia empresa. Y como todas las startups, pues queríamos como llevar la innovación o la última innovación a las empresas, y la idea con la que partimos, yo venía del mundo de la visualización, era pues emplear la realidad virtual para ayudar a las empresas a entender mejor sus datos, ¿no? El mercado nos dio unas cuantas bofetadas en esa línea y bueno, pues nos adaptamos al mercado y nos sumergimos en el mundo de los gemelos digitales, ¿no? Entonces, para empezar, quería enseñaros un pequeño vídeo de una aplicación práctica de gemelo digital. En este caso, bueno, estamos desarrollando un producto, ¿vale?, que se llama Toki, para hacer gemelos digitales en cualquier sector, digamos, aunque estamos especialmente centradas en el mundo industrial, pues gracias al tejido industrial de la zona, ¿no? Entonces, bueno, pues en una primera vista estáis viendo aquí un mapa, ¿no?, en el que poder posicionar datos y demás, en el que las empresas pues, pueden analizar datos geoposicionados. En este caso estamos hablando de una escuela de alumnos donde están haciendo prácticas, pero en un caso de una empresa industrial pues pueden ser sus productos, dónde están sus proveedores y demás, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver ya el gemelo digital en sí de una de las empresas. En este caso es una escuela y como veis lo que hacemos es pues, monitorizar grandes cantidades de datos que vienen de muchas fuentes distintas y aprovechamos ese entorno 3D para que las empresas entiendan mejor sus datos, ¿no? Entonces, para llegar al gemelo digital, pues aplicamos inteligencia artificial para pues, crear modelos de Machine Learning y realizar las predicciones que necesiten en cada caso, ¿vale? Así es como introducción. Seguro que todos habéis oído hablar de los gemelos digitales, es trending topic, ¿no? Entonces, Gartner ya en el 2018 lo situaba en el pico de las expectativas y ahora ya podemos decir que está en la curva de consolidación, ¿no?, siendo una tecnología transformadora y que las empresas de hoy en día pues, están utilizando. ¿Qué es un gemelo digital y qué no es, ¿no? Ahí muchos nos subimos a la cresta, ¿no?, y nos incluimos nosotras al principio, en el que vendíamos que hacíamos gemelos digitales, pero realmente pues, hacíamos aplicaciones más de visualización de datos súper chulas, ¿no? Entonces, una aplicación, por ejemplo, de realidad virtual en el que formamos operarios, pues no es un gemelo digital, ¿no? Entonces, por entender un poquito qué es un gemelo digital, su relación con la inteligencia artificial y con todo este mundo regulatorio de la IA, ¿no?, pues quería hacer una pequeña introducción de dónde vienen los gemelos digitales, ¿no? Que la primera definición, el primer uso de gemelo digital viene desde la NASA, ¿no?, donde se intentaba, pues se simulaba cómo un cohete o un objeto espacial iba a comportarse al lanzarse en el espacio. Entonces, obviamente, pues había que hacer pruebas en laboratorio para saber cómo se iba a comportar antes de lanzarlo al espacio, ¿no? Entonces, ahí nace un poco este mundo del gemelo digital y la primera definición formal viene en el 2002 con Greaves, enfocada en la gestión de vida del producto. Y principalmente lo que dice es que un gemelo digital se compone de un gemelo físico, su parte virtual y la comunicación entre ambos, ¿no? Desde entonces,
todas las tecnologías habilitadoras que van surgiendo, pues obviamente dan su propio enfoque a los gemelos digitales. El IoT se centra en obtener datos a través de sensores para tener pues, una visión realista del mundo físico. Obviamente la inteligencia artificial se centra en los algoritmos de IA para poder predecir el rendimiento. La visualización de datos, como en el ejemplo que habéis visto, pues se centra más en tener una visión unificada de múltiples fuentes y digamos, la tecnología más tradicional de los gemelos digitales pues sería todo ese mundo del modelado y de la simulación que intentan pues, ver cómo se va a comportar el objeto real pues, en un mundo simulado en base sobre todo pues, a operaciones matemáticas, ¿no? Y luego pues, el Big Data pues, se centra en beneficiarse de toda esa gran cantidad de datos masivos que estamos generando para poder hacer predicciones sobre nuestros gemelos. Obviamente, con todo este boom, pues, incluso tenemos una ISO, ¿no? que intenta estandarizar esta definición. Y si le preguntamos al ChatGPT, pues, como bien decía Paula, ¿no? Depende de qué día se lo preguntemos o después de qué conversaciones nos dará una definición u otra. Pero bueno, en este caso pues, es similar, ¿no? Al final es una representación virtual de un objeto físico y la comunicación entre ellos para poder analizar, simular el comportamiento del objeto real. En resumen, vemos que los gemelos digitales nacen de la NASA, en el 2002 consiguen, digamos, la oficialidad. Vivimos un boom, un crecimiento con la era de la industria 4.0 y podemos decir que hoy ya las empresas están adoptándolo pues, de manera masiva y quién sabe pues, qué ocurrirá con los gemelos digitales en el futuro gracias a todas las tecnologías que van surgiendo, ¿no? Entonces, como vemos, no me voy a enrollar en datos, pero el crecimiento anual de los gemelos digitales es exponencial y en 2030 pues, se espera que alcancen los 106.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, las empresas, como vemos, lo están utilizando. Por dar unos datos así rápidos, las zonas, digamos, líderes del mercado en gemelo digital serían ahora mismo América del Norte y Europa, aunque se espera un crecimiento en Asia-Pacífico y se cree que pues, pueden llegar a liderar el crecimiento futuro de esta tecnología. Así como curiosidad, en Europa, pues obviamente, dependiendo de cada región, pues se hacen gemelos digitales, dependiendo de cada casuística, ¿no? En Europa pues, nos centramos más en el mundo de la industria, de la construcción y de la salud. Y ya yendo un poquito más al barro de lo que es un gemelo digital, en qué consiste, pues aquí tendríamos como las distintas capas, ¿no? Para poder conseguir llegar a tener modelado, digamos, ese gemelo virtual que se comunique con nuestro gemelo físico, ¿no? Entonces, nos conectamos a los sensores, aquí entraría el mundo IoT en esa capa física, nos comunicamos con esa capa física mediante tecnologías de comunicación, protocolos, guardamos toda esta información en bases de datos, las procesamos, aquí entra pues, en juego la analítica de datos, el Big Data y luego pues, esa parte digamos, que da nombre especialmente al gemelo digital, que sería esa capa de una vez que hemos procesado todos los datos, pues creamos el modelo que nos permita pues, optimizar el rendimiento de nuestro sistema, ¿vale? Y luego ya pues, pasaríamos, una vez que tenemos las conclusiones que podemos obtener del modelo, pues, a la visualización e incluso a esa última capa de retroalimentación donde el propio gemelo controla las máquinas. Sin meterme mucho a detalles súper técnicos, en principio pues, esta es una clasificación bastante básica de los gemelos digitales en el que tenemos como el modelado matemático, que sería pues, simulaciones físicas y basadas en fórmulas matemáticas, el modelado basado en agentes, el modelado basado en datos, que sería el basado en inteligencia artificial, y luego tendríamos la simulación híbrida, pues, que podría ser una combinación de varias. Por dar algún
caso pues, específico, ¿no?, del mundo de los gemelos digitales, pues tendríamos la simulación basada en elementos finitos, pues, por ejemplo, en una industria para determinar cómo se va a comportar pues, un material como un metal ante una prensa, por ejemplo. Entonces, eso, como veis, se modela mediante fórmulas y son las fórmulas lo que nos dirá cómo se va a comportar ese material. En la dinámica de sistemas, también basado en modelos matemáticos, pues nos permitiría modelar sistemas más complejos y que cambian a lo largo del tiempo, pues como por ejemplo un almacén dependiendo de la demanda, del sistema de producción, del inventario y demás. Luego tenemos la simulación de Monte Carlo, que nos permite simular también, en base a fórmulas matemáticas, sistemas complejos que tienen mucha incertidumbre, como puede ser un proceso de producción complejo con muchas estaciones. Y finalmente el basado en agentes, que en lugar de fórmulas matemáticas, pues sería basado en reglas, que tenemos un ejemplo muy parecido al que ha dado John al principio, ¿no?, del aeropuerto, de cómo se movían las máquinas que llevan las maletas, pues sería un caso similar, pues por ejemplo en una industria, cómo se mueven los robots o los que llevan los palets, los objetos y demás. Entonces, esos serían como los casos más tradicionales de gemelo digital. Luego tenemos ya la simulación basada en datos, ¿no? Aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial en el mundo de los gemelos digitales, que, como es obvio, pues no requiere un modelo físico, sino que lo que hacemos es aprender de todos los datos que nuestras máquinas o nuestro sistema, el que sea, en el sector que sea, ha generado un montón de datos y nosotros pues, aprendemos de todos esos datos históricos que vamos almacenando, ¿no? Entonces, en base a esos históricos se modelan los datos y los algoritmos nos permiten hacer una predicción y una optimización de los procesos, pues, por ejemplo, para predecir el fallo de una máquina. Y, además, pues, lo que nos da la IA es que podemos realizar una optimización continua de nuestros modelos, ¿no? En base a los nuevos datos que nos van llegando, podemos ir mejorando nuestros algoritmos. Riesgos de aplicar inteligencia artificial en los gemelos digitales. Pues, principalmente lo que nos encontramos es que hay que formar un equipo muy unido, digamos, voy a hablar un poco más en el caso de la industria, ¿no?, pero, como digo, es aplicable a cualquier sector, entre los expertos en inteligencia artificial, los expertos en datos y los expertos en el dominio, ¿no?, porque eso puede derivar en que, por ejemplo, un experto en IA realmente no conozca bien el proceso y la selección que realiza de las variables que vamos a predecir o incluso de los objetivos que queremos optimizar, pues no sean relevantes, no sean adecuadas, que falte comprensión del proceso productivo, incluso esa resistencia, ¿no?, del personal técnico de la planta que no conoce bien la inteligencia artificial y es reacia a meterlo en sus empresas, ¿no? Entonces, para ello, una posible solución en la que nosotros estamos trabajando en Inmersia es, por decirlo así rápido, sería como la IA de la IA, ¿no? Aplicar herramientas de AutoML, que se llaman, que son herramientas que, mediante una interfaz intuitiva, nos permiten ejecutar IA sin ser expertos de IA, ¿no? Entonces, nos permiten desarrollar y optimizar modelos de aprendizaje automático con herramientas fáciles de entender. Y no necesita un conocimiento muy grande en inteligencia artificial, por lo que nos permitiría a expertos del dominio utilizar en sus empresas inteligencia artificial. Algunos aspectos, no me voy a meter al detalle, pero bueno, los aspectos principales cuando abordamos un problema de inteligencia artificial pues son preprocesar, limpiar los datos, hacer esa ingeniería de características en la que decidimos qué variables son las que nos permiten predecir qué problema, seleccionar el mejor modelo, optimizar los parámetros que nos entran en estos modelos. Entonces, todos estos procesos, las herramientas de AutoML nos ayudan a automatizar cada uno de ellos, pues, aplicando algoritmos para determinar pues, cuáles son los mejores modelos, cuáles son las mejores características, ¿no?
¿Ventajas de utilizar este tipo de aplicaciones? Pues obviamente nos reduce el tiempo de desarrollo de los modelos de inteligencia artificial, nos permite a usuarios que no son técnicos en inteligencia artificial acceder a la utilización de IA, ¿no? Pues como vemos con el boom de las IAs generativas, cada vez somos más abiertos al uso de la IA. Esa optimización continua que os decía antes de los modelos y, por supuesto, la escalabilidad, ¿no? Ir aumentando los modelos con más y más datos según los vamos recibiendo. Entonces, este es un ejemplo de AutoML, por ejemplo, para un caso pues, industrial, ¿no? Es que os voy a enseñar brevemente para que veáis. Sería, pues, si tenemos un dataset industrial en el que tenemos variables como, por ejemplo, temperatura, vibración, velocidad del motor de una máquina y queremos determinar si nuestra máquina va a fallar o no. Entonces, como veis, elegimos el dataset y de manera muy visual podemos decidir qué modelo utilizar, qué parámetros seleccionar y mandar y hacer un entrenamiento, elegir también con cajitas sin tener que desarrollar en una pantalla negra, por decirlo así. Elegir nuestras variables, cuál es la variable o cuál es el objetivo que quiero predecir y realizar entrenamientos, ¿no? Entonces, aquí estaría seleccionando las variables y ahora voy a elegir la variable que quiero predecir, que en este caso es si mi máquina va a fallar o no, ¿vale? Entonces, como veis, pues es un sistema de interfaz que al final estamos ejecutando IA y tampoco tenemos un conocimiento de IA, sino que digamos que es trastear con la interfaz hasta encontrar el mejor modelo posible que nos dé una alta precisión en nuestras métricas, digamos. Entonces, aquí lanzaríamos el entrenamiento. Nos dice que ha tenido éxito y ahora pues con estos datos podemos ver la métrica. En este caso pues nos dice que tenemos un 74% de probabilidades de acertar. Aquí sí que es cierto que no es tan fácil como, bueno, pues hago un modelo y ya está, sino que obviamente hacen falta unos conocimientos técnicos mínimos en los que habría que formarse, pero es mucho más accesible para cualquier persona. Y aquí ya pues estaríamos haciendo una predicción con datos para ver si mi máquina o no va a fallar con las variables que he elegido, ¿vale? Entonces, en este caso, pues me dice que sí, que con esas variables va a fallar, ¿vale? Luego, esto nos lo podemos llevar al gemelo digital para que en tiempo real, ahí veis las variables pintadas que serían temperatura, vibración y demás. Esto es una imagen, pero la idea es que el gemelo está recibiendo estos datos en tiempo real y cada vez que recibe un dato se los manda al algoritmo y le dice si la máquina va a fallar o no ante estas circunstancias, ¿no? Entonces, aquí es donde llegaríamos a tener ese gemelo digital inteligente en el que estamos aplicando la inteligencia artificial. Entonces, según la regulación europea de la IA Act, ¿no? Cualquier sistema, un sistema de IA es un sistema basado en técnicas computacionales que genera salidas, ¿no? Como predicciones y demás. Entonces, como hemos visto en este ejemplo, un gemelo digital, pues efectivamente, si utiliza un modelado basado en datos, pues está utilizando algoritmos de aprendizaje automático, sistemas expertos, modelado predictivo y, por lo tanto, debe ser regulado, ¿no? También, además, otra de las razones es que procesa datos de sensores o datos históricos, ¿vale? De los sistemas. Entonces, como decía antes, creo que era Paula también, que decía que había 3 tipos de riesgos, ¿no? en la regulación de la inteligencia artificial. En el caso concreto de los gemelos digitales, pues, por ejemplo, sistemas de alto riesgo pueden ser estos, ¿no? Dependiendo del sector, pues, por ejemplo, en el sector de las infraestructuras críticas, pues, obviamente, gemelos digitales que supervisen o controlen redes eléctricas, sistemas de agua, de transporte, pues obviamente necesitan una regulación porque son de alto riesgo, ¿no? Nos afectan significativamente a todos.
Por ejemplo, en industria, pues, la optimización que influye en sistemas de seguridad de maquinaria, de procesos. Pues, por ejemplo, un gemelo digital que ajuste parámetros de una línea de producción automatizada, pues obviamente es un sistema de alto riesgo. Sistemas de educación que evalúen el rendimiento académico de los alumnos o, como decía Marcos, ¿no?, en recursos humanos, si estamos seleccionando, evaluando personal, pues obviamente también es un sistema de alto riesgo, ¿no? Y, por supuesto, gemelos digitales que se puedan tratar en el mundo de la salud. Entonces, partiendo del gemelo digital basado en IA, de las plataformas no-code tipo AutoML, los riesgos clave pues, pueden ser que son modelos de caja negra, ¿no? Tú estás ejecutando tu entrenamiento, pero realmente no sabes qué está pasando por dentro, ¿no? Entonces, ahí pues, hay que utilizar la IA explicable, que seguramente habréis oído hablar de ella, ¿no?, para que las personas que estamos utilizando la IA sepamos, digamos, qué variables utiliza, cuáles son las más importantes, cómo está ejecutando los modelos, digamos, cómo se comporta. También un riesgo obvio es la automatización no controlada. Entonces, obviamente, aquí tiene que haber una validación humana, ¿no?, antes de llevar a cabo ajustes automáticos. También los reentrenamientos, ¿no? Habría que registrar y hacer un trazado de todos esos ajustes nuevos que se van haciendo al modelo. Y también pues, corremos el riesgo de que usuarios no técnicos pues, no detecten sesgos, y para ello pues, sería interesante también que el AutoML pues, incorpore módulos automáticos, ¿vale?, en esta línea. Requisitos, entonces, para estos sistemas de alto riesgo, que algunos también los habéis ido mencionando, pues efectuar una gestión de los riesgos, ¿no?, definir bien y registrar las evaluaciones de las decisiones que toma la inteligencia artificial, tener una gobernanza de los datos, ¿no?, ofrecer mecanismos que validen la calidad de los datos que estamos trabajando, que estamos modelando, ofrecer documentación técnica clara, que los usuarios entiendan todas las entradas, todas las salidas, todas las decisiones, digamos, que tome la IA, hacer auditorías, ¿no?, de cada entrenamiento, cada predicción, cada actualización que se haga, que quede registrada para que se pueda luego auditar y estudiar. La transparencia. Esto pues, sería lo que decía de la IA explicable, ¿no?, permitir de forma clara entender cómo funciona el sistema, cómo toma las decisiones, las recomendaciones, por supuesto esa supervisión humana que mencionaba, y finalmente pues, obviamente los aspectos de ciberseguridad, ¿no?, que los sistemas que utilicemos pues, sean sistemas seguros y que se defiendan frente a ataques, ¿vale? Entonces, bueno, ahora quería enseñaros algunos, me da tiempo, ¿no?, algunos casos de uso en el sector de gemelos digitales. Por ejemplo, este sería un gemelo digital en el mundo de la máquina herramienta, ¿vale?, en el que estamos registrando pues, datos en tiempo real del proceso productivo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, en cuanto a la IA o al cuidado que tenemos que tener respecto a la regulación, pues sería que los datos de los sensores, tener una gobernanza, digamos, de los datos, asegurar que son datos de calidad, y además esa supervisión humana para que si la IA decide ajustar algún parámetro, pues por ejemplo porque queremos mejorar nuestra producción y aumentar la velocidad de la línea, que si va a tomar alguna decisión sea finalmente el humano el que decida si lo hace o no, con información sobre ello, ¿vale? Otro caso pues, puede ser en el sector de oil and gas. Pues, por ejemplo, aquí crearíamos un modelo de mantenimiento predictivo para
En una planta de oil and gas hay un montón de juntas, de válvulas, un montón de elementos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que queremos es predecir cuándo algún elemento pues, necesita un mantenimiento, ¿vale? Entonces, en este caso, pues, es muy importante también tener un registro de ese login de todas las predicciones que se van realizando pues, para detectar cuándo hay que realizar un mantenimiento y cuándo hay que cambiar un objeto de la planta, ¿vale? Otro caso pues, puede ser en la industria de la alimentación. A ver si se carga el vídeo. En este caso, por ejemplo, pues, es muy importante tener una trazabilidad de los datos, ¿no? Porque que la calidad de los sensores también sea buena, que no estemos tomando datos falsos, porque al final estamos hablando de alimentación, ¿no? Entonces, como decía, sería un sistema de alto riesgo en el que nos tenemos que asegurar de la calidad de nuestros datos y sobre todo de esa trazabilidad de las decisiones que se están tomando en el sistema. Otro caso puede ser, por ejemplo, en infraestructuras, ¿no? En el que, por ejemplo, pues tenemos que tener una gestión de riesgos importantes. En este caso, pues queremos predecir en base al tiempo meteorológico, pues la capacidad del embalse, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener una gestión de los riesgos implícitos en la IA, de si nuestro sistema va a fallar o no, qué tenemos que hacer en caso de que nos diga conclusiones erróneas, ¿no? Y finalmente, pues otro caso también del sector industrial sería, pues, por ejemplo, en una siderurgia, ¿no? En el que estamos también monitorizando datos para tener alarmas inteligentes que nos diga qué está pasando en todo momento, que tome decisiones para avisar a los operarios de si hay que cambiar algún parámetro en la planta o lo que sea. Pues lo mismo, aquí necesitamos de todos esos aspectos que hemos visto en los sistemas de alto riesgo, pues por ejemplo, aquí podría ser clave la ciberseguridad, ¿no? Que el sistema pues, no se hackee para que luego la IA no tome decisiones inadecuadas. Y creo que ya está. Muchas gracias.